Buen día a todos, una vez más desde España. Seguimos con el curso virtual de Introducción a la Investigación en Seguridad del Paciente y lo concluimos con esta sesión, este curso que iniciamos con la finalidad de sensibilizar y orientar a aquellos profesionales, especialmente de habla española, que desean involucrarse en la seguridad del paciente y desarrollar proyectos de investigación en este campo y proyectos de mejora. Nos ha permitido llegar hasta esta sesión en la cual, al igual que en las anteriores, pueden enviarnos las preguntas y dudas que les surjan en relación a la exposición de los contenidos. Les confirmo también que en los próximos días tendrán disponible en el sitio web del curso un resumen de las mismas y de las respuestas de los distintos profesores que han participado. Quiero también pedirles disculpas en nombre propio, en el del resto de profesores y de la organización del curso, por los problemas técnicos y de otro tipo que han ido surgiendo a lo largo de estas sesiones. La finalidad de la sesión de hoy se resume en 3 verbos: sintetizar, resumir y promover. De una forma más concreta, los objetivos de esta sesión son el realizar una recapitulación sobre las cuestiones y los comentarios de los profesores y participantes que han ido surgiendo a lo largo de este curso. En segundo lugar, revisar aquellos aspectos que deben de considerarse para realizar un proyecto de investigación en seguridad del paciente. Y por último, facilitar los recursos, dar pistas, dar ideas para continuar avanzando en el aprendizaje de métodos de investigación en seguridad del paciente. Los contenidos de esta sesión los hemos agrupado en 4 grandes apartados. El primero de ellos, una revisión sobre 2 ejes en cuanto a la investigación que necesitamos, tanto la dirigida a la cuantificación del daño y el análisis de los factores contribuyentes, como a encontrar soluciones y aplicarlas y evaluar su impacto. Una segunda parte en la cual revisaremos algunos puntos a considerar a la hora de elaborar un proyecto de investigación, especialmente en el campo de seguridad del paciente. Una tercera parte dirigida a cuáles serían los aspectos a considerar para continuar haciendo y aprendiendo. Y por último, un último apartado sobre los retos y conclusiones a desarrollar. ¿Qué investigación es la que necesitamos? A lo largo de estas sesiones han ido viendo que hemos ido considerando distintos estudios, distintos puntos a tener en cuenta en torno a lo que hemos llamado el ciclo de la investigación en seguridad del paciente, que comenzaba con la medición del daño, continuaba con el análisis y la comprensión de las causas que lo determinan, la identificación de posibles soluciones, la evaluación del impacto de las mismas y las cuestiones referidas a cómo trasladar a la práctica diaria aquellas soluciones que habíamos identificado. Dicho de otra manera, me gustaría que consideráramos este nuevo esquema. Existen muchos tipos de investigación, pero en función de 2 criterios, que son la utilidad y la validez interna o el rigor con que se realiza, tenemos un tipo de investigación que es necesaria. Investigación bien hecha, con rigor, investigación útil para mejorar la seguridad del paciente. Este es el tipo de investigación que tenemos que desarrollar y que hemos intentado desarrollar hasta ahora. Tenemos múltiples áreas de investigación en seguridad del paciente, como ya se han ido analizando. Los errores de los profesionales y sus determinantes, los fallos latentes en cuanto a organización, en cuanto a coordinación, en cuanto a comunicación, etcétera. Aquellos estudios referidos al estudio de la frecuencia, la distribución de los incidentes y los eventos adversos. Hemos visto que hay grandes lagunas en cuanto a lo que son resultados, la medición de los resultados de las intervenciones en términos de eficacia, efectividad, impacto, sostenibilidad, etcétera. Tenemos afortunadamente o desafortunadamente un gran número de áreas de investigación en las cuales realizar nuestra actividad para mejorar el conocimiento. Para ello tenemos también múltiples métodos que también se han ido revisando. La selección del método a elegir dependerá de varias razones, pero fundamentalmente de los objetivos que tenemos, de lo que es la pregunta de la investigación, de los recursos disponibles, del ámbito asistencial en el que vayamos a realizar el estudio,
sea hospital, sea atención primaria, sean centros sociosanitarios, sea la coordinación entre niveles asistenciales, etc. Por otra parte, estamos en condiciones de afirmar con pocas dudas de que tanto la metodología cualitativa como la metodología cuantitativa es necesaria para mejorar el conocimiento en este campo. Y también puede afirmarse con poco riesgo de duda de que son necesarios estudios dirigidos a evaluar las soluciones para mejorar la seguridad del paciente. La primera de las áreas que ya comentábamos era la referida a cuantificar el daño y analizar los factores contribuyentes. Hemos ido viendo a lo largo de las distintas sesiones que había distintos métodos que agrupábamos en la categoría de prospectivos, retrospectivos y, como no, transversales. Los estudios prospectivos, como la observación directa de los cuidados profesionales proporcionados a los pacientes, los estudios de cohortes prospectivos, la vigilancia clínica, con carácter retrospectivo, la revisión de cohortes histórica, el análisis de las reclamaciones administrativas y de los litigios, el análisis de las reclamaciones por negligencia y mala praxis, la realización de sesiones de morbimortalidad o los sistemas de notificación y registro de incidentes y eventos adversos. Todos ellos tienen pros y contras que vamos a revisar de manera somera. La observación directa es probablemente el método más eficaz para analizar los errores activos, los cometidos por las personas por acción o por omisión. Ofrece datos que no estarían probablemente disponibles de otro modo y es una metodología que puede llegar a ser, cuando se aplica con rigor, pertinente y precisa. Por contra, es una metodología que requiere formación, que es costosa en tiempo, en recursos, en esfuerzo, que a veces procura una sobrecarga de la información que luego hay que tratar para convertirla en conocimiento. Está sometida a dos sesgos, como son el sesgo del efecto Hawthorne o el sesgo de sentirse observado, que conduce a que las personas de alguna manera se comporten de una manera no habitual cuando se saben observados. El sesgo retrospectivo, que a veces, o de distorsión retrospectiva, por el cual muchas veces ocurre que los eventos adversos, los errores, cuando se observan a posteriori parecen como fácilmente evitables. Y tenemos que comentar otra limitación, y es que es menos eficaz la observación directa para detectar los fallos latentes del sistema. El segundo de los métodos, o los estudios de cohortes y la vigilancia clínica, es una metodología potencialmente precisa para cuantificar los eventos adversos, muy útil para comprobar la eficacia de intervenciones destinadas a reducir la frecuencia de eventos adversos concretos, los referidos a medicación, infecciones, etc. También puede integrarse con lo que es el sistema de atención y los sistemas de información habituales en la gestión clínica, pero por contra es una metodología que es costosa y que es poco eficaz en general para detectar los fallos latentes que antes estábamos comentando. La revisión directa de historias clínicas in situ tiene la ventaja de lo que ofrece la disponibilidad de datos, la disponibilidad de información, tiene la ventaja además de ser una metodología de trabajo a la cual los clínicos y personal de enfermería están habituados, pero que por contra presenta las limitaciones de aportar a veces juicios no demasiado fiables en función de lo que está escrito en las historias clínicas. Por contra, además, es una metodología que es costosa en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo, proporciona una información a veces insuficiente y a veces existe una falta de información. Muchos de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente no constan en las historias clínicas y tienden a constar más los eventos adversos más graves, y se ve amenazada también por lo que el sesgo que comentábamos antes de la distorsión retrospectiva. Las encuestas y entrevistas a los profesionales sanitarios tienen también sus pros y sus contras. Permiten el conocimiento de fallos latentes, ofrecen datos no disponibles de otro modo, incorpora la
el conocimiento que proporcionan la experiencia de los profesionales sanitarios y pueden llegar a ser también exhaustivas y aportar información de gran valor. Por contra, también se ven afectados del sesgo de retrospección, que llevaría a pensar que malos resultados se deben siempre a malos cuidados o a mala organización, precisa para ser representativa de una tasa elevada de respuestas y, naturalmente, puede verse amenazada también por un sesgo de información. El análisis de las reclamaciones y las demandas es sugestivo, muy sugestivo para cualquiera que empieza a introducirse en el mundo de los eventos adversos, sobre todo en el mundo de los eventos adversos con daño, de los eventos adversos graves, y tiene también sus ventajas y sus inconvenientes. Debemos destacar que permite conocer fallos latentes en las organizaciones, debemos de afirmar que permite conocer mejor los puntos de vista de pacientes, de abogados, de financiadores y de proveedores, pero por contra se ven amenazadas de sesgos de retrospección, sesgos de información y tenemos puesto de manifiesto que es una fuente de datos muy poco estandarizada y una fuente de datos que está excesivamente dotada de falsos negativos y falsos positivos. No están todos los eventos adversos que deberían de estar y muchos de los que están no son tales eventos adversos y tienen que ver más con problemas de relación entre profesionales sanitarios y pacientes. Los sistemas de notificación para el aprendizaje es probablemente uno de los sistemas más interesantes para conocer qué es lo que ocurre en los servicios sanitarios. Sin embargo, debemos destacar que su finalidad esencial es el aprendizaje, no la epidemiología ni el conocimiento abstracto, en el conocimiento en general de lo que es la frecuencia y distribución de los eventos adversos. Y es algo que debe de tenerse en cuenta. Son muy útiles para detectar fallos latentes. Es un sistema de particular interés porque ofrece múltiples perspectivas a lo largo del tiempo y puede llegar a ser un procedimiento estandarizado. Por contra, se ven amenazados de los sesgos de información, tienden a recogerse más eventos adversos graves que leves y se ve amenazado también de un cierto sesgo de retrospección, que ya hemos comentado. En cualquier caso, e insisto de nuevo, sí, la utilidad de los sistemas de notificación, en general voluntarios, en general anónimos, es el aprendizaje, no la cuantificación de los problemas en relación a la frecuencia y distribución de los eventos adversos. En definitiva, tenemos distintos métodos que pueden ser útiles para medir errores, fallos y sus consecuencias, los incidentes y los eventos adversos. Este esquema, ya antiguo de Thomas y Petersen, permite agrupar de alguna manera los distintos métodos en función de su utilidad principal. Mientras la notificación de incidentes, las sesiones de mortalidad, las autopsias o el análisis de las demandas son más útiles para detectar fallos y errores latentes, los estudios de observación directa o los estudios de vigilancia son más útiles para detectar errores activos y eventos adversos. En relación con el método epidemiológico, me gustaría recordarles también este esquema que les proporcionó hace ya varias sesiones el profesor Aranaz. Probablemente el método prospectivo es el método más sólido, el método más robusto, pero también el método más costoso para investigar todos los factores que contribuyen a la frecuencia y distribución de los eventos adversos. Tenemos alternativas, tenemos los métodos retrospectivos y tenemos también métodos transversales. A través del método retrospectivo, recuerden que se habían hecho estudios como el estudio ENEAS, el Estudio Nacional de Eventos Adversos en la Atención Hospitalaria de España, pero también teníamos estudios transversales como el estudio IDEAS, que se había realizado en el entorno de 5 países de Latinoamérica. La elección de uno u otro dependerá, obviamente, de los recursos, de los fines, de la prioridad que tiene una investigación y del tiempo que tenemos disponible para hacerlos. Nos gusta la evidencia y debemos de considerarla, faltaría más. La clásica pirámide de la evidencia,
de los estudios en función del nivel de evidencia, que tiene en su vértice las revisiones sistemáticas y tiene en su base las editoriales, opiniones de expertos, etcétera, tiene sus limitaciones cuando hablamos de cuestiones de seguridad del paciente. Como ya digo, nos gusta, pero es cierto que dentro de los factores que contribuyen a la aparición de los eventos adversos y de los incidentes, contribuyen una serie de factores, fundamentalmente los referidos a factores humanos, a factores de comunicación, a factores de organización, para los cuales este esquema no proporciona a veces la utilidad que nos gustaría y que sería deseable, y que nos hace que no debamos de menospreciar ningún tipo de diseño per se por sí mismo, porque todos pueden contribuir a mejorar el conocimiento de la seguridad del paciente, siempre y cuando se hagan con el suficiente rigor. En resumen, podríamos confirmar que existen distintos métodos para medir y comprender errores y eventos adversos, que todos tienen sus fortalezas y debilidades, que la elección dependerá de la adecuación a la pregunta de la investigación y de los recursos disponibles, y que, en ocasiones, una combinación de métodos puede ser lo idóneo para mejorar el conocimiento y facilitar la efectividad, que no tanto la eficacia, de las intervenciones. Las intervenciones, las soluciones, su aplicación y la evaluación de su impacto son la segunda de las áreas en las cuales tenemos que investigar. Con relación a este aspecto, nos podemos encontrar a la evaluación de las soluciones con dos situaciones. Que lo que persigamos sea identificar la eficacia de nuevas soluciones. Para eso tenemos el ensayo clínico aleatorizado, controlado y doble ciego, el gol estándar de la investigación en medicamentos, pero también tenemos estudios pre y posintervención, con y sin grupo control, etcétera. Tenemos distintas alternativas y también tenemos distintas estrategias, como son la aleatorización por bloques. Por contra, adicionalmente, tenemos también estudios dirigidos a comprobar soluciones ya identificadas, cuyo objetivo es mejorar la efectividad de las prácticas que han mostrado su eficacia en estudios anteriores. En lugar de la intervención, el punto, el eje sobre el cual debemos de analizar el foco de la investigación puede ser variado. Normalmente, cuando hablamos de incidentes y eventos adversos, el foco son los pacientes. Cuando hablamos de errores activos, el foco son los profesionales sanitarios. Cuando hablamos de fallos latentes, el foco es el sistema y el lugar de trabajo, las condiciones en las cuales realizan su actividad diaria los profesionales sanitarios. Un entorno que a veces no es el que nos gustaría tener a todos. Los ensayos clínicos controlados, los cuales ojalá pudiéramos hacer más, son los que proporcionan, como ya hemos comentado, una evidencia más robusta de eficacia y son las que permiten un control eficaz de variables confundentes y de variables no medidas. Requieren la aceptación y el equilibrio de lo que debe ser realizado, son menos útiles en términos de efectividad, tienen la amenaza de la validez externa de sus resultados, son costosos en tiempo y recursos y permiten, debido a la estructura que tienen habitualmente, un análisis muy limitado para lo que son los subgrupos. La clásica anécdota que se cita en los cursos de seguridad del paciente y de los ensayos clínicos de si es necesario tirarse en paracaídas para comprobar la eficacia del mismo, y de tirarse con o sin paracaídas, refleja un poquito las limitaciones que pueden llegar a tener los ensayos clínicos a la hora de aplicar las soluciones de seguridad. Como ya comentábamos, nos gustaría tener evidencias y tenemos evidencias más robustas y muchas veces tenemos evidencias débiles. Me gustaría destacarles que la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Y esto es más que un juego de palabras. Esta es la razón de ser de lo que se llama el principio de la precaución en salud pública. A veces es necesario aplicar medidas de las cuales no existen evidencias de su efectividad, evidencias de su eficacia, para tratar de evitar problemas mayores. Tenemos medidas
que han mostrado eficacia, una evidencia robusta de su eficacia y de su efectividad en distintos estudios, son suficientemente sólidos, suficientemente robustos, con suficiente calidad metodológica, como son las listas de verificación de la seguridad quirúrgica, el checklist o el quirúrgico, como es la reducción de cargas de trabajo, como son los sistemas informatizados de órdenes médicas, o como son la simplificación de procesos a través de checklists u otros instrumentos como son recordatorios, etcétera. Por contra, desgraciadamente, no tenemos evidencias suficientemente claras o suficientemente válidas para valorar la efectividad y la eficacia que pueden suponer la estandarización de los traslados de los pacientes entre servicios y niveles asistenciales, o lo que puede suponer las amonestaciones corresponsables de cuando se han producido incidentes y eventos adversos. Hablando de soluciones y hablando de su aplicación, debemos de considerar algunos aspectos más. Uno de ellos, esencial, es la utilidad que tiene el llamado modelo de mejora del Instituto para la Mejora de la Atención Sanitaria, el IHI, y la utilidad que tiene el ciclo de Deming, el ciclo de la planificación, el ciclo del PDCA. El modelo de mejora, promovido desde el Instituto de la Mejora de la Atención Sanitaria, plantea 3 preguntas que constituyen el eje sobre las cuales deben de girar todas aquellas actividades dirigidas a mejorar la seguridad del paciente. Plantearnos qué es lo que estamos tratando de lograr, cómo podremos saber que el cambio supone una mejora y plantearnos qué tipo de cambios debemos de hacer para lograr mejoras. Son las 3 preguntas que dan entrada al llamado ciclo de Deming, o el ciclo de la mejora continua, el ciclo que consta de las actuaciones de planificar, hacer, comprobar y actuar. No de una manera finalista, sino para volver a planificar, para volver a hacer y para volver a comprobar, siempre en aras de una mejora continua. De igual manera, tenemos que considerar un esquema francamente útil para ver cómo trasladar una práctica segura a la práctica asistencial, queremos decir. Curiosamente, es mucho más fácil generar evidencia que aplicarla. Esto no es algo propio de la seguridad del paciente, sino que es algo de la asistencia, propio de la asistencia sanitaria en general. ¿Qué es necesario para aplicar una práctica segura y para conseguir que se lleve a la práctica? En primer lugar, revisar y sintetizar la evidencia. Aquí tenemos la utilidad de las revisiones sistemáticas, las revisiones no sistemáticas, etc. Tenemos que plantearnos también, a nivel local, la identificación de barreras para su adaptación. Obviamente no son lo mismo unos hospitales grandes que pequeños, no son lo mismo hospitales comarcales que hospitales universitarios, no es lo mismo la atención primaria que la atención hospitalaria, no es lo mismo entornos de países altamente desarrollados que países con sistemas en transición. Y también debemos de plantearnos cómo medir su funcionamiento para asegurarnos de que esa práctica se aplica en la realidad. Y para ello es donde empiezan a cobrar sentido 4 palabras que eran destacadas, o 4 términos que eran destacados por Prónopos: evaluar, realizar, formar, involucrar. Esta etapa es la última y más compleja. Las intervenciones tienen que adaptarse a cada hospital teniendo en cuenta la cultura local, los recursos, las costumbres, los hábitos, etc. Y es aquí donde, como ya les comentaba, juegan un papel lo que llaman las 4 Es y fundamentalmente, insisto otra vez, las de involucrar, formar, realizar y evaluar. También, a la hora de trasladar a las organizaciones los cambios y cómo promoverlos, debemos destacar el papel que juegan muchos factores en los cuales, como ya comentábamos antes, la metodología del ensayo clínico es difícilmente aplicable. Me gustaría destacarles la importancia que tienen en el llamado modelo de Kotter para que, en definitiva, los cambios se trasladen a la práctica y no solo se trasladen de una manera accidental, de una manera puntual, sino que se queden anclados en el mismo. Requiere acciones a nivel de liderazgo, a nivel de equipo, a nivel de coordinación,
a nivel de pruebas para valorar su adecuación, a nivel de difusión y a nivel de introducción de todos estos factores en lo que es la cultura de la organización. De cualquier modo, como ya comentábamos, también a este nivel tenemos múltiples métodos. Una buena investigación, un buen proyecto de investigación, exige cuando menos una correcta elección del método, una adaptación al entorno en el cual se va a desarrollar, tratar de utilizar un método que esté validado, un método que esté comprobado para poder compararnos con los resultados que se hayan obtenido en otros entornos, en otros estudios. Publicaciones hay al respecto y aquí tienen una de ellas especialmente dirigida a aquellos entornos asistenciales en los cuales la calidad de los datos no es la que nos gustaría tener. El segundo de los puntos del día de hoy, como ya comentábamos, eran los aspectos relativos al proyecto de investigación. Un buen proyecto de investigación requiere un protocolo bien diseñado. Las características que debería tener un protocolo han sido analizados y muchos de ustedes los conocerán, pero esto no nos exime de que le recordemos una serie de puntos. Un buen protocolo de investigación debe de recoger bien, de una manera suficientemente precisa, lo cual es el tema de la investigación. Y para ello debe de tratar de sintetizar lo que se sabe a través de una revisión exhaustiva, la importancia del mismo ponderada con otros problemas semejantes que probablemente compitan en fondo con el proyecto que nosotros presentamos, dejar clara cuál es nuestra experiencia al respecto, dejar formulada de una manera suficientemente precisa cuál es la pregunta de investigación que se pretende resolver, así como la hipótesis y los objetivos. Si es posible, de una manera priorizada y de una manera organizada. En cuanto a material y métodos, la investigación debe de plantear quiénes van a ser los sujetos de la investigación, el foco de la investigación que comentábamos anteriormente. ¿Van a ser los pacientes? ¿Van a ser los profesionales y su conducta clínica? ¿Van a ser los centros y su organización? ¿O va a ser el sistema en su conjunto? Debe de tratar de dejar claro y de una manera inequívoca cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión, cuál es el método a utilizar y cuál es la justificación del mismo. En su caso, cuál es el tipo de muestreo y las cuestiones estadísticas que se van a considerar, y también un cronograma y un presupuesto detallado y ajustado todavía más en los tiempos de crisis económica en los cuales estamos inmersos. De igual manera, un protocolo de investigación debe de considerar, y más en un tema en el que el factor humano es tan importante, una serie de cuestiones éticas. Por ello, es conveniente que se haga una revisión por un comité de ética de la investigación que valore aspectos que a veces el sesgo del investigador, el sesgo, digamos, de entusiasmo del investigador no le permite ver, como son que cumpla la investigación propuesta los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía, confidencialidad y anonimicidad. También debería de plantear y debería de estar escrito y analizado en el protocolo de investigación cuál va a ser el plan de difusión, revista nacional, internacional, informe, y cuál es el impacto previsible tanto en términos clínicos como en términos bibliométricos. También debe de considerar, como no podía ser de otro modo, cuáles son las agencias de financiación a las cuales se piensa o se quiere solicitar dinero para poderlo llevarlo a efecto. Y para ello debe de considerarse también cuáles son las prioridades de esas agencias de financiación y la adaptación a las mismas. También debe de constar de una manera detallada en un protocolo de investigación quién va a ser el equipo investigador y la asignación de las tareas de cada uno de los miembros del mismo. De igual manera, y en ocasiones es conveniente, que incluya la posibilidad de tutela y apoyo metodológico por expertos o por grupos de trabajo o por otros equipos que hayan desarrollado actividades semejantes. También me gustaría destacarles que cualquier proyecto, la realización de cualquier protocolo de investigación supone cuando menos se llegue a efecto o no se llegue a efecto una enorme oportunidad de aprendizaje.
de la elaboración de un buen proyecto es a veces el inicio de mejoras que a veces tienen poco que ver con lo que se ha realizado o con lo que se va a realizar. Pero debemos de plantearnos cómo continuar haciendo y cómo continuar aprendiendo. Para ello les hacen falta recursos. Me gustaría destacarles alguno de ellos de utilidad para cualquier persona interesada en los temas de investigación de seguridad del paciente. Obviamente nos hacen falta para conocer bien los métodos de investigación en general, aparte de los de investigación en seguridad del paciente en particular. Textos de métodos de investigación en general, en investigación en ciencias de la salud, hay muchísimos. Un clásico como es el de Halley y Collins, de diseño de investigaciones clínicas, y otros disponibles gratuitamente, en este caso en la página de la Organización Panamericana de la Salud, que proporcionan en el texto una guía práctica de investigación en salud, una serie de consideraciones de gran utilidad para cualquiera que quiera llevar a efecto un proyecto de investigación. También es necesario conocer los recovecos, el funcionamiento de la publicación científica y de la búsqueda de información. Para ello también tenemos muchos recursos y simplemente me permito recordarles dos. Y destacando que son dos textos, de los cuales hay muchos más. El llamado ABC de la redacción y publicación científica o el texto recientemente actualizado de webs y buscadores en ciencias de la salud, ambos en libre disposición a través de la red. Ya en el campo concreto de la investigación en el área de seguridad del paciente, tenemos una serie de páginas de obligada búsqueda. Una de ellas, la página de investigación en seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud, tanto en su versión española como en su versión inglesa. Aquí podemos encontrar textos, recursos sobre métodos, sobre procedimientos, estudios realizados en distintos países, estudios realizados en distintas áreas, estudios promovidos por la propia Organización Mundial de la Salud y a veces también una serie de recursos formativos, uno de ellos sería este curso, que pueden ser de utilidad para cualquiera que quiera desarrollar acciones en este campo. También me gustaría destacarles una excelente página, que es la del Centro para la Investigación y la Práctica de la Seguridad del Paciente, de Boston. Aquí tenemos también una gran cantidad de recursos de estudios de investigación que se han hecho, de periodización de estudios, de métodos, etcétera. De verdad que es una página francamente interesante y de gran utilidad para cualquiera que quiera realizar, que quiera buscar oportunidades, en definitiva, de investigación en el campo de la seguridad del paciente. También deberíamos destacar, como no, la página de la AHRQ, en la cual tienen agrupados por distintos capítulos, por distintas áreas, una serie de estudios ya realizados, muchos de ellos en libre disposición, casi todos, de estudios sobre la investigación y la aplicación de medidas encaminadas a la mejora de la seguridad del paciente. Podríamos seguir citando, pero únicamente me gustaría destacarles algunas más, muy pocas más. Una de ellas, la página de seguridad del paciente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, en la cual tienen, además de una gran cantidad de estudios que se han realizado en el entorno español, de cultura de la seguridad, de frecuencia y distribución de eventos adversos, de prácticas clínicas seguras y una serie de enlaces, tanto en campos de los referidos a formación, a proyectos en curso, información, etcétera. En esta diapositiva en la que están viendo, ven también ustedes un acceso a lo que es la red UNEDPAS, la Red Europea de la Seguridad del Paciente, que también promueve estudios en esta línea. Hablar de seguridad del paciente sería incompleto sin mencionar el papel que ha jugado la Joint Commission, tanto a la hora de definir objetivos como a la hora de promover distintos estudios encaminados sobre todo a la medición y a la aplicación de incidentes y eventos adversos y a la aplicación de prácticas clínicas seguras. Asimismo,
aunque de una manera más imprecisa, debería de mencionarse a la hora de buscar campos, de buscar oportunidades, de buscar cómplices en la investigación de seguridad del paciente, el papel que juegan los blogs de seguridad. Hay muchos en el entorno anglosajón, pero me gustaría destacarles dos, y concretamente uno, en el campo de la seguridad del paciente en español. Un blog que sería el blog Sano y Salvo, un blog específicamente dedicado a problemas de seguridad del paciente en el entorno castellano parlante, en el cual se recoge información sobre proyectos, resultados de estudios, etcétera, fundamentalmente del área de la medicación, pero también de la cultura, de la seguridad, etcétera, en el campo de la atención primaria de salud. Tendríamos que decir que efectivamente estos son dos, pero no están todos los que están, todos los que son, mejor dicho. El último apartado de hoy es el que se refería a retos y conclusiones de esta sesión. Obviamente tenemos retos. Los retos son los siguientes. ¿Tenemos oportunidades de investigación? Plantéeselo en todos ustedes, seguro que sí, en sus diferentes entornos, en sus diferentes ámbitos, en su diferente función en el sistema sanitario de su país. Plantéense cuáles son las prioridades a desarrollar en función de la magnitud del problema, de la trascendencia del mismo y de las posibilidades de abordarlo de una manera efectiva, y plantéense también qué es una buena propuesta de investigación. ¿Cuándo tenemos una buena propuesta de investigación? Estas serán las claves que nos den, en definitiva, cuál es un problema prioritario de seguridad del paciente. Hemos hablado de oportunidades anteriormente, y tenemos muchas oportunidades para mejorar la seguridad, para investigar en seguridad del paciente. Los trabajos de índole académico son una de las mejores oportunidades para realizar investigación útil y con rigor para la mejora de la seguridad del paciente. En esta diapositiva, que pueden ver con sus correspondientes enlaces, pueden ver distintos estudios que, de alguna manera, en los cuales hemos participado con distintos doctorandos a la hora de realizar actuaciones, de realizar proyectos encaminados a mejorar el conocimiento de los eventos adversos en distintos entornos y de la aplicación de distintas medidas a nivel de lo que es la seguridad del paciente, desde cuidados intensivos hasta centros sociosanitarios, entornos asistenciales como el entorno obstétrico o entornos de otro tipo como el quirúrgico, etcétera. De alguna manera también el realizar un proyecto de seguridad, de investigación en seguridad del paciente tiene un gran valor añadido, y es que busca cómplices, busca personas comprometidas, profesionales comprometidos para mejorar la cultura de la seguridad. Una cultura de la seguridad, como ya se comentaba, se caracteriza por la información, la confianza, el aprendizaje y la organización flexible y el trabajo en equipo. La investigación la investigación en seguridad del paciente contribuye a mejorar el funcionamiento de dos de estas ejes que ustedes ven aquí, que son los de la información y el aprendizaje. Comentábamos también que es necesario tener una buena propuesta. Y una buena propuesta, que ya lo hemos comentado, una buena propuesta de investigación debe de destacar la necesidad y la prioridad de la misma, debe de incluir una revisión exhaustiva y adecuada a través de una bibliografía referenciada y adecuadamente comentada, debe de tener una pregunta de investigación bien definida, su hipótesis y objetivos, una metodología adecuada a los mismos y a la hipótesis, debe de especificar cuáles son las variantes relevantes, las escalas, etcétera, de una manera suficientemente precisa, justificar el muestreo en su caso, contar con un equipo adecuado y una asignación clara de tareas y responsabilidades, debe destacar el apoyo e interés institucional, así como de expertos al respecto, y sobre todo también debe tener una buena redacción y debe estar ajustada a las normas de la agencia financiadora. Por favor, no utilicen el texto libre. Y, en definitiva, y de una manera subrayada, destacarles que una buena propuesta es aquella que tiene calidad científica y presupuesto ajustado, y una buena redacción. Intentando concluir, me gustaría darles unas pistas de las claves de la investigación en seguridad del paciente. Yo creo que a lo largo de estas sesiones ha quedado manifiesto que la seguridad del paciente es un problema que con diferentes matices afecta
y desgraciadamente seguirá afectando a todos los países y entornos asistenciales. Asumiendo esto, la investigación es necesaria tanto para identificar y describir los problemas de seguridad, como desarrollar y probar soluciones seguras, como cuantificar el problema y comprender aquellos factores que determinan su magnitud y su gravedad. Estos factores que son los que contribuyen a que la seguridad del paciente sea una prioridad de salud pública. También sabemos que aquellos factores más frecuentemente implicados son los humanos, los asociados a la organización y la comunicación, aspectos para cuya mejora no son muchas veces necesarios grandes recursos económicos y sí enormes cambios de actitud, igualmente quizás más difíciles de lograr que los recursos económicos. También me gustaría destacarles que el fin de la investigación es producir conocimiento, pero también difundirlo y utilizarlo. Por todo ello, insisto de nuevo, necesitamos investigación hecha con rigor metodológico y útil para la toma de decisiones. En este sentido, el método epidemiológico y el análisis individual de incidentes y eventos adversos son procedimientos complementarios e indispensables para mejorar. La inseguridad del paciente es un problema crónico de todos los centros sanitarios y, como cualquier patología crónica, como cualquier problema de salud crónico, la seguridad del paciente requiere tratamientos prolongados, podríamos decir de por vida, pero también requieren sobre todo perseverancia en el cumplimiento de dichos tratamientos. Me gustaría, concluyendo esta sesión, dejar constancia de nuestro agradecimiento a distintas personas, fundamentalmente a David Bates y a Albert Yu, que fueron los creadores de la primera versión en inglés de este curso, y a varios profesionales que nos han antecedido en el desarrollo de las versiones en francés y en portugués. También al equipo de seguridad del paciente, y especialmente a Carmen Auguera, Sorin Bánica, Máquica Ujara e Itziar Larigoitia por su apoyo en el desarrollo de esta versión en español. Y sobre todo, a todos ustedes que nos han escuchado a lo largo de estas sesiones y nos han enviado cuestiones y sugerencias que, como ya les comentaba anteriormente, nos honraremos y nos comprometemos a resolver. Si les parece, en el tiempo que nos resta, podemos plantearnos una serie de preguntas, una selección al menos de las preguntas que ustedes nos han planteado. Muy bien. Uno de ustedes nos plantea una cuestión referida a el trabajo en el área psiquiátrica, a la influencia que tienen los recortes de personal, los recortes de recursos en tiempos de crisis y, de alguna manera, a la importancia que tiene el factor persona. Efectivamente, para abordar cualquier aspecto relativo al papel de las personas en lo que es la seguridad del paciente, es un aspecto que es importante de considerar. Cierto, hay veces que, y esto es una opinión, no, con pocas evidencias, pero me gustaría destacarlo, hay veces que un análisis a veces detallado te puede llevar a la parálisis por el análisis. Creo que muchas veces las cuestiones no son de grandes recursos, pero obviamente alguno hace falta. Y es verdad que tener estándares del personal necesario, el personal mínimo necesario para atender adecuadamente los servicios sanitarios, así como lo que es su producción, es un aspecto de los aspectos que se pueden considerar. Hay algunos de ustedes también que nos hablan de otros recursos. Efectivamente, hay muchos otros recursos en castellano, muchos otros recursos en español. El del Observatorio de la Seguridad del Paciente en Andalucía, el de la Fundación Abedís Donabedian, etc. Disculpen si no podemos contestar a todos, pero es decir, la verdad es que hay muchísimas preguntas que es difícil agrupar de una manera breve de tiempo. Una de las preguntas que ustedes me hacen y que yo creo que es francamente interesante es: cuando un paciente va a ingresar,
¿qué cuestiones les dan más seguridad? Miren, cualquiera que hemos sido pacientes en algún momento perciben claramente cuáles son los factores que le dan a un paciente la percepción de seguridad. Y son fundamentalmente dos. Uno, la confianza que tiene en el profesional sanitario que le atiende, lo que se relaciona con el trato humano, y otro aspecto que también es importante, que es la calidad científico-técnica que tiene ese profesional. Son los dos aspectos que de alguna manera le dan a un paciente más percepción de seguridad. Antes comentábamos, cuando hablábamos de las reclamaciones, de los litigios, etcétera, que tienen que ver como fuente o que se pueden utilizar como fuente de información de la frecuencia y distribución de los eventos adversos. Una sorpresa que alguien, o no tan sorpresa que alguien se lleva cuando revisa las reclamaciones, etcétera, de los pacientes, es que base asistencial, a veces base técnica hay muy poca, y lo que sí que aparece casi siempre por debajo son problemas de relaciones entre el personal sanitario y los pacientes, mucho más que aspectos relacionados con los dispositivos utilizados, con el tipo de intervención, etcétera. Estudios, también me plantean ustedes una cuestión que son estudios que se pueden tomar de referencia en relación con la cultura para incentivar el reporte, la notificación de eventos adversos. Yo le recomendaría que consultaran a este respecto distintos estudios que hay en la página web del Ministerio de Salud, de Sanidad, Política Social y Servicios Sociales e Igualdad de España. En el apartado de proyectos, en el apartado de estudios, tienen distintos estudios que se han hecho sobre la cultura de la seguridad, sobre los sistemas de notificación, y en ellos están referenciados, en muchos de ellos, a través de una revisión exhaustiva, cuáles han sido ese tipo de estudios o de estudios de referencia. También me plantean ustedes si la seguridad del paciente debería ser un eje transversal de las distintas especialidades o debería de ser una especialidad propia y si debería ser realizada por sanitarios o por especialistas en salud pública. Miren, yo tengo una opinión, y esto es una opinión, no es una evidencia. Yo creo que en esta área de trabajo hay trabajo para todos. Los especialistas de salud pública, en general, están formados en metodología, en la gestión del riesgo clínico, en la gestión asistencial, y por ello es una formación especializada de enorme valor, pero el trabajar en seguridad del paciente requiere una circunstancia, es decir, cualquiera tiene que trabajar en seguridad del paciente y cualquiera tiene que saber unos mínimos. Desde la administrativa o el oficinista de un servicio, desde el personal de enfermería, hasta el cirujano que se pone a realizar un tipo de intervención, todos tienen algo que saber y algo que hacer en el campo de la salud pública, en el campo, de la seguridad del paciente. Y por tanto creo que es tarea de todos. La tarea de los especialistas de salud pública, y esto se lo digo como tal especialista que soy, tienen un gran reto, y es que nosotros no somos los que nos lavamos las manos, nosotros no somos los que aplicamos prácticas clínicas seguras, no somos los que movilizamos a los pacientes, no somos los que sondamos en adecuadas situaciones de antisepsia, de asepsia, etcétera. Nosotros somos los que tenemos que tratar que los demás lo hagan, y ese es el reto de la salud pública o el papel de la salud pública en lo que es la seguridad del paciente, saber liderar este tipo de actuaciones. Me plantean ustedes que intente aclarar de a veces es necesario, una frase que he dicho, que a veces es necesario aplicar estrategias con evidencia reducida de su eficacia para evitar daños posteriores o mayores en los pacientes. Bien, en salud pública hay un principio que se aplica, que existe de manera generalizada y que tiene que ver sobre todo con problemas medioambientales, pero aquí es particularmente aplicable, que es el llamado principio de precaución. Por el principio de precaución consiste en aplicar medidas que ante circunstancias que sabemos que previsiblemente suponen un riesgo, determinadas cantidades de contaminantes medioambientales, etcétera, esto en el caso de los problemas medioambientales, ante esas circunstancias que sabemos que pueden ocasionar daños, que tenemos evidencias de que pueden ocasionar, o tenemos algunas
suposiciones suficientemente razonadas de que pueden ocasionar daño a las personas, ante esas circunstancias, obviamente, hay que obrar, hay que actuar con precaución y aplicar una serie de medidas que muchas veces tampoco tenemos la suficiente evidencia de su efectividad, pero que es preciso hacerlas. Les sugiero la lectura de artículos sobre el principio de precaución, uno de ellos publicados en la revista Gaceta Sanitaria, pero hay muchos otros, que les pueden orientar simplemente con su lectura, aunque no estén específicamente referidos al mundo de la seguridad del paciente, sobre cómo aplicarlo en lo que es el entorno asistencial. Y es algo que venimos haciendo de una manera habitual los clínicos desde hace años. Me plantean otros de ustedes que la investigación sobre seguridad puede concluir en que se debe a falta de aspectos como infraestructura, equipamiento, insumos materiales del sistema de salud. ¿Cómo proponer soluciones? Puede que al final nos queden insatisfacciones. Pues efectivamente, tiene usted razón. Siempre nos quedamos, nunca nos quedamos completamente satisfechos. La verdad es que a la hora de analizar los factores que contribuyen a la aparición de incidentes y eventos adversos, nos encontramos, y esto de verdad que cuando se realiza de una manera exhaustiva se darán ustedes cuenta, con que la mayor parte de las veces no se refieren a problemas de infraestructura y equipamiento, que los hay, o a problemas de recursos o de insumos materiales. Podrán ver que los problemas de comunicación, los problemas de organización, los problemas referidos al trato a las características del paciente son los que están en la base, en la causa raíz o en las causas más profundas, dicho de otra manera, de la mayor parte de los eventos adversos y de los incidentes que vemos en los sistemas sanitarios. Obviamente yo les sugeriría que ante la aparición de distintos factores contribuyentes, empecemos por tratar de solucionar aquellos que son más fáciles o más factibles. Y es la manera de intentar tener un poquito de éxito y buscar de alguna manera la confianza de la organización, la confianza de los pacientes, etc. Yo da tiempo a contestar una pregunta más. Una que yo creo que es fundamental en lo que hemos planteado. ¿Debe ser la investigación de la seguridad del paciente tan estricta como cualquier otro proceso de investigación científica? La respuesta es sí, sin ningún lugar a dudas. La cuestión es el método. Hemos comentado que hay métodos cuantitativos, métodos cualitativos, y que todos tienen su papel. La cuestión es hacerlos de una manera adecuada para intentar resolver la pregunta que nos hemos planteado. Obviamente los ensayos clínicos, lo comentaba anteriormente, sirven de muy poco o es muy difícilmente plantear de una manera en la vida real para analizar problemas referidos a la comunicación entre profesionales, a la comunicación con el paciente, etc. Pero los métodos cualitativos, cuando se hacen con suficiente rigor, cuando se hacen con la población adecuada, cuando se hacen con un entrenamiento previo, proporcionan información francamente útil para resolver este tipo de preguntas. Concluyendo un poquito, si les parece, porque ya el tiempo se nos acaba, me gustaría destacarles en esta última diapositiva de despedida una frase que probablemente verán ustedes que ha cambiado en relación a otras sesiones. Veían antes, habitualmente, que había una frase que decía continuará. La frase ha cambiado. Ahora somos nosotros y somos todos ustedes los que debemos de tratar de continuar. Permítame que me despida tanto en nombre propio como en nombre de los demás profesores que me han acompañado a lo largo de este curso, con el título de una canción que quizás conozcan y que está cantada por Joan Manuel Serrat y que tiene por título Hoy puede ser un gran día, y que en una de sus estrofas dice: pelea por lo que quieres y no desesperes en no lo va bien.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Creo que todos debemos de continuar porque todos queremos un sistema sanitario más seguro, unos profesionales más comprometidos y unos pacientes bien atendidos e involucrados en su proceso de atención. Hasta siempre y muchas gracias de nuevo. Un saludo.